Bueno, pues bienvenidos a otra nueva noche de té y solidaridad. Aquí tenemos simbólicamente una tetera oriental, un par de tazas de té. Y lo que vamos a empezar pues es una noche que nos ha venido casi deprisa y corriendo. O sea, nos la avisaron con muy poco tiempo. Pero de todas maneras aquí estamos acostumbrados a improvisar. Julio es una persona que creo que tiene bastantes cosas que contarnos. Según parece, lleva más de 20 años colaborando en el desarrollo institucional de Fe y Alegría Guatemala, que actualmente es responsable. 2 de esos años también ha estado en la sede federativa de Fe y Alegría Internacional en República Dominicana. Pero vamos, yo creo que algo más bajando a tierra y que nos podamos entender. Es una persona que es aficionada al arte, a la lectura, a la música, a la fotografía y sobre todo, me han dicho por ahí que eres un gran soñador. Entonces, bueno, cuéntanos algo de ti antes de comenzar, que creo que provienes de una familia numerosa. Bueno, antes que todo, muy buenas noches. Mucho gusto, me encanta estar acá, la verdad es que es el primer espacio al que asisto así, y aunque mi labor más que todo es técnica, de estar en una oficina, la verdad es que sí tengo el privilegio de haber ya tenido bastantes años en Fe y Alegría, haber visto muchas cosas y compartido muchas situaciones. Como dices, Julia, yo vengo de una familia pues guatemalteca que es poco numerosa, ¿no? Somos 6 hermanos, de una parte de la ciudad de Guatemala que está en el norte. Mi familia, una parte de mi familia, la de mi madre, viene de la costa sur y mi padre de la zona de la ciudad de Antigua Guatemala, que a lo mejor les suena porque es bastante conocido. El tema de Fe Alegría, yo llegué a Fe Alegría siendo el informático y venía justamente de estudiar unos años en la Escuela de Artes, que tuve que dejar porque tenía que trabajar, y pues llegué a Fe Alegría como asistente de informático y pues por cuestiones de la vida que da muchas vueltas, resulté en el área de proyectos, que se llamaba así en aquel entonces. Y bueno, eso sucedió en 1999 cuando yo entré a Fe Alegría, y pues desde entonces es una aventura que no termina. Nos han dicho a nosotros los de proyectos que, bueno, muchos años compartí con David, una persona a quien admiro mucho y que es un referente en mi vida. Nos han dicho que somos los que nos encanta meternos en problemas, porque pues hay cuestiones en la realidad, y en la realidad ya vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Les voy a contar algo de Guatemala, una realidad que nos incomoda, ¿no? Entonces, somos los inconformes y los que nos gusta meternos en problemas. Bueno, ¿y qué nos puedes contar de la situación actual? Porque el título de la charla era Guatemala contradictoria y el reto de educar en Guatemala, ¿no? Yo estructuré un poco la charla como me habían dicho, que era en confianza, que somos una familia y que aquí pues se improvisa, y el valor de esto es básicamente sentirse en familia. Yo estructuré una presentación basándome en algunas 5 o 6 temas que me parece que son como importantes dentro de lo que significa el reto de educar en Guatemala. Entonces va a aparecer una imagen, una fotografía, bueno, a mí me gusta mucho la fotografía, entonces estas son imágenes que he ido tomando a lo largo de estos 20 y tantos años. La mayoría son recientes. Y la dinámica que yo quería un poco era, pues, a manera de ilustrar y como para poner imágenes en las palabras también, compartir una fotografía a color con el título de más o menos la temática de lo que quisiera contarles, y luego vienen fotografías en blanco y negro. En la primera fotografía, mi intención es contarles, yo creo firmemente que el arte es imprescindible en la vida, ¿no? Entonces, y que las fotografías cuentan historias. Básicamente, esa es una parte importante de la vida, y entonces quería proponerles, si les parece, que yo quiero empezar con
contarles la historia de la fotografía que sigue, por ejemplo, y de ahí pues hablar sobre más temas. Pero si ustedes quieren y les parece que alguna fotografía les gusta o algo así, pues me dicen y les cuento la historia de la fotografía. Más o menos esa sería la dinámica, no sé si les parece. Estupendo. ¿Sí? Estupendo. Entonces, como les decía, son como entre 4 y 5 temáticas, ¿no? Y yo quería empezar por el tema de Guatemala, nuestro país que está ahí en la Centroamérica, el país que colinda con México y donde empieza la América del Norte, ¿no? Mucha gente nos confunde y piensa que somos un municipio o una extensión de México. Y pues en algún momento, digamos, Guatemala fue lo suficientemente grande como que abarcaba Chiapas, Tabasco y toda esta parte de Yucatán, donde ahora está Cancún y esta parte del Caribe. Pero bueno, la historia es la que es. Y ahora mismo Guatemala es como todo el mundo, ¿no? En todo el mundo suceden contradicciones, pero en Guatemala suceden estas contradicciones que a nosotros pues nos afectan la vida diaria. Si ustedes entran al internet, por ejemplo, y buscan datos de Guatemala, les va a aparecer que es la economía más grande de Centroamérica, que en los últimos años ha estado estable, que va incluso en crecimiento y que la pandemia no le afectó mucho. Y eso es cierto, pero no es la verdad completa, porque aunque la economía es verdad que se mantiene así, lo que pasa en Guatemala es que está repartida la riqueza en pocas manos. Y entonces, quienes sí se han mantenido así, pues es la porción de la población que tiene muchos recursos. En este país que les cuento, que es de economía pujante y todo esto, de la economía más grande, ahora mismo la mitad, 4 de cada 10 niños tienen desnutrición. Y el año pasado, en lo que va de este año, por ejemplo, estaba viendo yo las noticias, han muerto 16 niños por desnutrición crónica. O sea, van 10 meses del año y ya van 16 niños muertos, ¿no? Eso no debería suceder. Algunas veces se habla de Haití, por ejemplo, como el referente de la pobreza en América Latina, pero Guatemala le va siguiendo ahí muy de cerca. En el mismo tema de la desigualdad, una cuestión muy notoria es que con este tema de la desnutrición y todo eso, Guatemala es el segundo país del mundo que más avionetas per cápita tiene. O sea, ese es un indicador que les puede decir un montón. Esas avionetas están pues con la porción de la población que tiene recursos. Les voy a contar la historia de esta foto. Esta foto ellos son el equipo de fútbol de la Escuela de Fe y Alegría de Limar Tontoles, que está en la frontera con Honduras, entre Guatemala y Honduras. Es una escuelita que tiene un terreno que fue conseguido con donaciones de las familias, de la comunidad, y pues la comunidad estaba muy interesada. Donde está la escuela es donde termina el camino, porque ahí hay un río y ya no hay más. Le contaba a David el otro día que recientemente hubo otra escuela que se abrió después del río, ya en una parte donde no es clara la frontera entre Honduras y Guatemala. Pero digamos, en ese momento, el de esa foto, esa es la escuela y esta es la selección de fútbol, el equipo de fútbol de la escuela. Estábamos empezando a trabajar en aplanar el terreno para crear el campo de fútbol y pues se hizo un campeonato y todo, y ahí están listos para jugar su partido inicial. Una cosa que nos llamaba mucho la atención es que aunque intentamos trabajar con ellos los temas de el deporte, como debe jugarse, ¿no? Con el equipamiento y con la indumentaria deportiva, pues al final no la aceptaron, pero no la usaron porque al terminar el partido y salir de la escuela tenían que ir a trabajar al campo. Entonces, este es el equipo, la selección de fútbol de la Escuela de Fe y Alegría de Limar Tontoles. Si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir en el momento que quieran. Estas fotografías son de Totonicapán, un niño rubio que es inusual en nosotros, que es rubio por el tema de la desnutrición. Y bueno, entre las contradicciones de Guatemala, por ejemplo, veíamos el índice de escolaridad, el promedio de escolaridad de las mujeres, por ejemplo, es de 3 años.
comparado con el de Suiza, que es de 13 años. Y en medio de esa realidad que es muy fuerte, pues tenemos una premio Nobel de la Paz, que es Rigoberta Menchú. El tema de los embarazos adolescentes, por ejemplo. Les hablaba de las avionetas, ¿no? El índice son 23, no, una avioneta por cada 23,000 habitantes, algo así es y comparado con eso, imagínense que el año pasado tuvimos cuando finalizó el año 2.124 embarazos adolescentes en todo el país, en todo el año. Y en lo que va del 2022 ya van 1.106. Ahora, a agosto, esta cantidad es agosto. Entonces, este año se va a duplicar seguramente, ¿no? La cifra. En este contexto es donde trabaja Fe Alegría. Es realmente un reto el tema de la educación pública, el acceso a que las poblaciones, sobre todo rurales y de comunidades de pueblos originarios, pues tengan y puedan ejercer sus derechos en dignidad. Quería hacer una pregunta. Dime. Cuando estás comentando el tema de los embarazos, a nivel estatal hay programas también de natalidad, educación afectivo-sexual, es decir, ¿se promueve en las escuelas o Fe y Alegría tiene programas específicos para promover? A nivel público, la educación sexual y salud reproductiva es un tema tabú. O sea, Guatemala, los gobiernos han sido con un corte muy conservador y entonces estos temas no los promueven. Entonces no existe oficialmente programas de educación sexual y que puedan implementarse. Algunas pinceladas a lo mejor están en el currículo nacional base, pero no se profundiza. Y a pesar de esa realidad, por ejemplo, es algo que se ignora. Esos son datos de una organización privada, el Observatorio para la Protección de los Derechos de la Niñez, que se encarga de ir y recabar los datos. No son datos oficiales porque no es un tema. Es un tema tabú, ¿no? Es como sí. Pasemos un tupido velo y no... Sí, ahora, si Fe Alegría Fe Alegría lo trabaja. Nosotros tenemos programas específicos, no, sino que es un proceso de educación transversal que está en la primaria y en la secundaria que se trabaja. Uh-huh. Estamos ahora intentando llevarlo de manera contextualizada con las comunidades indígenas. Uh-huh. ¿Con qué edad empiezan a ir al colegio allí los niños? ¿4, 5, 6? Depende. En las zonas urbanas, por ejemplo, van desde los 6 años, pero en las zonas rurales empiezan en sobredad. Los niños, por ejemplo, empiezan a los 8 años y las niñas pueden empezar a los 10. ¿Y hasta qué tiempo dura la escolarización? La escolarización en entornos urbanos sí puede llegar por lo menos a completar la primaria en la mayoría de los casos. Más del 50% de los niños que entran a primero primaria la terminan. Pero en el área rural 15 de cada 100 van a terminar la primaria y una de cada 10 niñas termina la primaria. O sea, alrededor entre el tercero y el cuarto grado de primaria abandonan. Y el abandono tiene que ver con que cuando como entran tarde a la escuela, cuando están en el tercero de primaria ya están en la pubertad y pues una realidad muy fuerte es el tema de que con la primera menstruación de las niñas, por ejemplo, ya las comunidades, el entorno entiende que ya pueden formar una familia, ¿no? Y entonces empiezan un proyecto de vida de manera temprana. Y por eso es el tema de los embarazos también. O sea, hay un tema cultural ahí también que tendría que intervenirse de manera como estratégica desde la educación. Tú has estado trabajando también con ese tema, ¿no? Sí, nosotros tenemos programas que están trabajando en eso. Ahora mismo, por ejemplo, ayer estábamos en la delegación de Entre Culturas con la Xunta de Galicia en Santiago de Compostela y estábamos justamente hablando con un proyecto que ellos nos acaban de financiar, que es de educación para la salud. Entonces, estamos
pasando de haberlo integrado por primera vez y un poco con complicaciones, integrar este tema de salud sexual en el currículo, y lo estamos llevando ahora a otros ámbitos. Por ejemplo, vamos a trabajar un programa de salud menstrual con las niñas para empezar a trabajar estos temas, ¿no? Y eso tiene que ver con intervenir la infraestructura de los baños en las escuelas con más información, y que esa información sea, por ejemplo, en idiomas mayas, y que tenga pues elementos que se puedan comprender fácilmente. ¿El lenguaje que utilizan en el colegio es de español, castellano, o es de lengua maya, o con qué? Guatemala tiene 22 idiomas reconocidos, hasta hace poco, hasta el 96, y dentro de eso 21 son mayas, ¿no? de origen maya. La población principalmente que vive en el occidente del país, que pertenece a alguna etnia maya, su idioma materno es el quiché o el cachiquel. Sin embargo, el sistema educativo está diseñado desde la ciudad y tiene no solo el enfoque urbano y con todos los conceptos estos de alguien de una ciudad, y no es aplicable muchas veces. Lo que estamos trabajando nosotros es en concreciones curriculares particulares, algo que le llamamos el currículo de los pueblos, donde no en cada comunidad, pero sí en cada departamento, por ejemplo, dependiendo de la cultura que es dominante ahí, pues se trata de acercar el contenido y la metodología para la comprensión. Entonces, empiezan aprendiendo en su idioma materno y luego se va transitando hasta el castellano. Entonces, educación, un privilegio. Esta es una historia de 3 partes. Tenemos un programa que se llama La Luz de las Niñas, que es que viene desde Entre Culturas, y participamos junto con otros países. Es un programa donde participamos varias Fe Alegrías. Dentro de esto hay una estrategia formativa que está dirigida específicamente a mejorar la autoestima de las niñas indígenas, de las niñas entre 6 y 15 años. Y la estrategia tiene componentes de salud mental y cuestiones más lúdicas, ¿no? Entonces, en la parte de salud mental se trabaja con ellos temas de mindfulness, cuestiones de respiración, por ejemplo, atención a la respiración, cosas de esa índole. Y en la parte más lúdica, pues ya trabajamos con ellos una estrategia con varias cosas, empoderarlas para que puedan contar sus historias, que puedan tener referentes. Y bueno, esta niña que ven ahí es Alejandra, la que está del lado izquierdo. En este momento teníamos un ejercicio para contar historias, entonces creábamos historias que les propusimos una historia que tenía una cuestión que no era normal, algo que impactara lo que está normalizado en el entorno, ¿no? Entonces les decíamos, esta historia sucede en un mundo donde las mujeres tienen barba, los gatos caminan en el techo, la luna sale en el día y cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces, ¿qué más cosas crees que podrían suceder? Lo que queríamos que fueran como raras en el día, lo que queríamos, el cuento es más bonito de lo que yo les estoy contando ahorita, pero lo que queríamos era que ellas en eso empezaran y que trataran de encontrar cosas que según la cultura no serían normales. Por ejemplo, que un hombre usara falda o que una mujer usara pantalón. Y efectivamente fueron saliendo esas historias, ¿no? Ella, a nivel verbal y a nivel intelectual, por ejemplo, se había inventado una historia muy bonita y que justamente hablaba de esto, de mujeres que eran, o sea, no es normal que aquí en nuestra comunidad tengamos mujeres que sean, o sea, que sean alcaldesas. Entonces este mundo sucede en un mundo, esta historia sucede en un mundo donde hay una mujer alcaldesa y esa mujer es no sé qué, y así. O sea, en ese punto ella era espectacular, ¿no? Tenía una imaginación enorme. Pero cuando tocó pasarlo a escrito, porque tenían que escribirlo y luego contarlo a sus compañeras, entró en crisis. Porque esta niña entró tarde a la escuela, entró en el 2020, cuando fue la pandemia,
Y justamente ese año era que tenía que aprender a leer y a escribir, y no sucedió. Y entonces todo aquello que ella tenía y que su imaginación se había desbordado, fue incapaz de pasarlo al papel. Y entonces pasó allí, en esta... A mí me dio mucha pena tomar esa foto, tengo un telefoto, entonces desde lejos lo pude hacer, pero se quedó bloqueada y no volvió a participar en el resto de la actividad. Y bueno, así se quedó todo el resto de la actividad, que duró más o menos hora y media, ¿no? Entonces las demás niñas pues sí participaron y ella se bloqueó. Ella es un ejemplo de cómo esto se llamaba la educación un privilegio, cómo por ejemplo el sistema educativo en Guatemala está creado desde personas no indígenas para todos, ¿no? Sin tomar en cuenta las características de la población. En este caso el idioma. Y pues así como ella hay muchísimas que de la frustración, por ejemplo, desde este tipo de situaciones empiezan a generar creencias de que ellas son incapaces para hacer las cosas, ¿no? Son incapaces de tomar una computadora, son incapaces de crear, son incapaces, y ahí su autoestima se viene al suelo. Luego, pues son madres adolescentes y pues resultan viviendo en las comunidades en condiciones de pobreza bastante fuertes y en niveles de, como les decía, con una escolaridad de apenas 3 años, conociendo lo elemental. Otro tema, el tema de la dignidad. Nosotros en proyectos nos hemos encontrado muchas veces con algunas personas que nos quieren ayudar, y de hecho sucede más, tristemente sucede más fuerte en guatemaltecos, ¿no? Que ven a nuestros estudiantes con una condescendencia de los pobrecitos y les vamos a regalar cosas, ¿no? Para que sean felices. Y nosotros estamos tratando de cambiar esa narrativa. Creemos que los pueblos, las familias, las mujeres, las niñas, los hombres tienen dignidad, nuestra gente tiene dignidad. Estas 3 niñas pertenecen al programa de la Luz de las Niñas y se llaman Niñas Colibríes. ¿Qué pasa con ellas? Kimberly, la niña que está al final, que está recostada, ella en ese momento tenía 17 años y ya había transitado en trabajos por toda Guatemala. Había dejado de estudiar la primaria y pues se había dedicado a trabajar en tiendas de barrio, en tortillerías. No sé si saben, pero en Guatemala la comida la acompañamos con tortillas de maíz, que desde el desayuno, el almuerzo y la cena, y eso se vende en los barrios. Digamos, hay tortillerías y uno va a comprar ahí sus tortillas con las que va a comer. Esas tortillas son fabricadas totalmente por mujeres indígenas, niñas y mujeres indígenas. Y Kimberly pues formaba parte de ese tipo de actividad económica. Y así ella conoce muy bien el país porque se lo recorrió de esa manera. Y entonces pertenece al programa de la Luz de las Niñas y es una de las niñas colibríes. Las niñas colibríes son emblemáticas porque fueron las primeras con las que nosotros empezamos un programa de reinserción escolar. Y entonces, sobre todo las niñas indígenas, cuando salen de su entorno y van a otro sitio, les da mucha vergüenza por temas de racismo y la discriminación que pueden ser objeto, hablar su propio idioma y vestir su indumentaria. Y entonces, por eso, a pesar de que ella, por ejemplo, como muchas, había hecho un recorrido por el país trabajando, buscando maneras de vivir su vida, de generar ingresos, pues al final termina regresando a su comunidad porque solo ahí puede ser ella y puede ser libre. Entonces, dentro del programa de la Luz de las Niñas lo que hacemos es acoger a estas niñas y ayudarlas a, como les comentaba anteriormente, que fortalezcan su autoestima y que puedan continuar estudiando lo que quieren y recuperar sus sueños. Ellas pertenecen a un programa dentro de la Luz de las Niñas que se llama Kemoachik. Ellas mismas se pusieron ese nombre. Kemoachik en quiché es una especie de frase en quiché que traducida al español tiene que ver con construir, recuperar y hacer sueños. Ellas le habían adoptado el hacedoras de sueños, ¿no? Entonces, ¿por qué esos sueños? Porque los habían visto truncados cuando tuvieron que salir para buscar trabajo, y entonces la educación que estaban recibiendo
les ayudaba a recuperar esos sueños. Pero no es solo la educación, sino también el pertenecer a un equipo, a un grupo, a una comunidad de otras niñas que compartían con ellas pues la misma realidad. Ellas pues lo hacen así, desde este grupo de niñas colibríes, y lo hacen con total dignidad, y eso nos parece a nosotros que es como el camino que tenemos que seguir. Aquí conocimos a Kim, que vino a España, vino incluso a varias provincias, estuvo en la reunión nacional de Entre Culturas en Madrid, y bueno, fue una historia preciosa, muy bonita. Después sí, bueno, me alegro, entonces si la conocen. Sí, pues, después ya si quieres nos cuenta cómo va. Pero justamente es ese tema, ¿no? Vivir y ejercer los derechos en condiciones de dignidad. El sueño que tenemos nosotros para nuestras niñas es que puedan tener una vida de la cual sentirse orgullosas, ¿no? Y ser dignas. ¿Y Julio, actualmente cuántas niñas colibríes hay en el programa? Las niñas colibríes, bueno, es que lo que pasa con la luz de las niñas es que tiene 3 componentes. Las niñas colibríes que digamos que existen como referentes para otras niñas. Ahorita tenemos de las primeras 11 niñas colibríes y una segunda cohorte, digamos, de 21 niñas que ya es con otro apoyo. Luego estamos trabajando en un nuevo proyecto de reinserción y nuestra meta es llegar a 420, y entonces vamos en camino, ¿no? O sea, es un proceso un poco complicado porque estamos ahí luchando contra corriente, porque las familias, por ejemplo, el tema de que una mujer deje de estudiar y haga una familia a los 12 años está muy normalizado. Y bueno, en un ambiente en el que no existen programas del Estado que puedan promover opciones de vida distintas, esto es súper complicado. El tema de la igualdad. Este es un grupo de estudiantes de una escuela de secundaria de Fe Alegría en el occidente. Ya nos salimos ahí de Totonicapán y nos vamos a la frontera con México. Y allí tenemos un centro técnico donde pues, los jóvenes en la mañana hacen su aprendizaje secundaria tradicional y por la tarde asisten a un taller de un área técnica específica. En este caso son los de soldadura y mecánica y carpintería, pero aquí están en soldadura, me parece. La mejor estudiante de este taller es ella, no me recuerdo su nombre, pero tuvimos un proyecto en esta comunidad por medio del cual creamos una cooperativa estudiantil, y esta cooperativa favoreció que se generaran emprendimientos entre los jóvenes, y entonces esta niña lideró un emprendimiento con otros 3 y crearon un taller de herrería que actualmente fabrica un montón de cosas. Originalmente el centro educativo estaba pensado para su oferta educativa estaba dirigida a los hombres, decían ellos, porque son los que tienen que trabajar, porque las mujeres no vienen aquí, no quieren estudiar. Al ser solo de secundaria y no incluía estudiantes de primaria, digamos, recibía jóvenes de comunidades que no necesariamente eran de Fe Alegría, pero que venían con graves deficiencias de lectoescritura, y entonces era muy complicado que superaran el primer grado de la secundaria. A pesar de todo eso, pues logramos, por medio de un proyecto, trabajar temas de enfoque de género, igualdad, y pues ahora mismo el centro educativo es el referente departamental de una institución educativa que ha integrado el enfoque de género en el quehacer educativo. Entonces, casos como ella, esto sucedió en 2015, pero a la fecha casos como ella son más comunes. De hecho, cambiando los estereotipos, ¿no? de los jóvenes en la cocina, hombres en la cocina, las chicas trabajando mecánica, pues creemos que en esta comunidad pues se superó en ¿Ahí alguna hay medida. un uniforme? ¿Hay un tipo de uniforme como de colegio? Este es lo que pasa con ellos es que usan Son las faldas iguales, que no sabía No, yo que como es en Fe y Alegría los chicos y las chicas van uniformados.
Ajá. al colegio. Entonces, los otros niños que hemos visto antes no estaban uniformados, iban Sí. con la ropa de calle o de trabajo. Y aquí los veo uniformados, otra vez parece, ¿no? Sí, lo que sucede con esto es, el uniforme es opcional. Algunas comunidades lo pueden tener y otras no. Generalmente el uniforme tiene que ver con y en este caso, temas de como reconocer los jóvenes que pertenecen a un centro educativo en específico. Son tradiciones que se traen en Guatemala desde hace muchísimos años y es que es muy difícil quitar. Algunas comunidades, como las que vimos antes, por ejemplo, que están en entornos rurales, vienen de familias que no se pueden permitir pagar un uniforme. En este caso, pues, a pesar de tener algunos niveles de pobreza las familias, pues, porque es importante para el entorno, pues hacen el esfuerzo y tienen el uniforme. Sí, son estudiantes entre primero y tercero básico de la secundaria y pues usan su uniforme de diario con la gabacha específica del taller. Como les decía, el caso de ella, que fue bastante emblemático, pues generó otros casos. Esta es otra niña también de soldadura que pues, y hay una cuestión y es que no solo tiene un enfoque del trabajo para generar ingresos, sino también artístico. Estos jóvenes crearon una escultura que ahora está en una capilla, una escultura que hicieron con material reciclado de camiones que estaban abandonados. Sin embargo, por ejemplo, hay otras comunidades donde sigue siendo como complicado el tema sobre todo el de la educación de las chicas. O sea, que una chica llegue a secundaria es un caso de éxito enorme. Otro tema que les quiero comentar es el de los docentes rurales. Hace unos años, no sé, ustedes se acordaron, en el 2018 hubo una erupción de uno de los volcanes más grandes de Guatemala, el volcán de Fuego, y en esa erupción, los datos oficiales dicen que fueron 300 personas, pero la gente de la comunidad dice que son muchos más, por lo menos 10 veces más. La erupción borró del mapa a varias comunidades y muchos niños se quedaron sin escuelas. Entonces, entre el 2018 y el 2021, con Fe y Alegría, implementamos un centro educativo que en principio estaba pensado para apoyar a los niños que habían sufrido por las erupciones, perdiendo a sus familias, perdiendo sus pertenencias, sus escuelas. Y en el camino descubrimos que en esta comunidad de San Juan Alotenango existe un índice muy alto de niños con discapacidad. Entonces ahí hay otras historias, ¿no? No les puedo asegurar, pero hay gente que dice que la cantidad de casos que existe de discapacidad tiene que ver con contaminación del agua, tiene que ver con cuestiones genéticas, tiene que ver incluso con el agua que corre por debajo, porque Alotenango está en medio de 3 volcanes. Como sea, el centro educativo empezó trabajando con entre 115 y 150 niños, de los cuales más de la tercera parte tienen discapacidades, principalmente intelectuales. Uh-huh. Y ella, Yesenia, es una maestra que por su propia cuenta los maestros tuvimos que hacer un esfuerzo para poder obtener recursos para pagar sus salarios porque no pertenecían a la red de Fe y Alegría, porque en Fe y Alegría los maestros los paga el Estado le da una subvención que Fe y Alegría tiene que negociar. Y por ejemplo, dice, en 2022 tenemos 900 estudiantes, 900 docentes, cada docente gana esta cantidad y entonces el presupuesto de este año es tanto. Si Fe y Alegría compromete a más docentes, el gobierno no los paga. Entonces hay que hacer una negociación cada vez que se quieren incorporar nuevos docentes y ese fue el caso durante 3 años de Yesenia y de sus compañeras. Trabajaron de manera voluntaria con niños con discapacidad, se autoformaron en atención para este tipo de niños y incluso con la diversidad de las discapacidades que había. Con todo en contra, al final pues logramos obtener la autorización del Ministerio de Educación y ahora mismo pues es una escuela que es emblemática porque tiene, es la primera de Fe y Alegría que tiene atención inclusiva, digamos, tiene
desarrollaron por medio de un proyecto una metodología para educación inclusiva y pues ahora mismo tiene 135, pero se hizo un sondeo y en el momento en el que tengamos nuestras instalaciones nuevas, pues puede llegar a 600, 700 estudiantes. O sea, es una escuela muy, muy grande. Nuestros docentes rurales se encuentran muchas veces con que tienen que transitar grandes trayectos para llegar desde su casa a la escuela. Muchas veces lo hacen por ejemplo, cuando están en las montañas, lo hacen en pick-ups, en la parte de atrás de los pick-ups. Se van allí y los pick-ups hacen recorridos en las montañas donde van repartiendo a los... ¿Pick-up que son? ¿Furgoneta o camioneta? Sí, una camioneta, sí, como aquella que aparece en la foto. Ya la veo. Entonces sí. En la parte de atrás van... Sí. Las hacen adaptaciones para crear de dónde se puedan agarrar los docentes y pues diariamente recorren entre 25 y 30 kilómetros para llegar a sus escuelas y son docentes que viven en zonas urbanas que transitan hacia zonas rurales porque en las zonas rurales no hay docentes. Entonces la labor de esos docentes es en realidad ser docente rural en Guatemala es el ejemplo más claro de lo que puede hacer la vocación. En muchos casos, y sobre todo lo hemos visto en algunos de nuestros docentes, bueno, en nuestros docentes siempre, pero en los docentes del Estado, por ejemplo, que sea el docente que desde sus propios recursos también apoye a los niños y se comprometa mucho con ellos. Los docentes gestionan proyectos con las municipalidades, los docentes son referentes comunitarios para todo tipo, ¿no? Incluso la hacen a veces de doctores, de jueces, son líderes y son referentes, ¿no? Para nosotros los docentes rurales, de hecho, estamos en un proyecto que los dignifique y que los lleve a un nivel de escala salarial, por ejemplo, que sea acorde al nivel de compromiso que están teniendo. De los 900 docentes que tiene Fe Alegría, una tercera parte son docentes rurales que básicamente todos los días se rifan la vida llegando a las escuelas y acompañando a los niños. Durante la pandemia, por ejemplo, sufrieron un montón porque la brecha digital que existe en Guatemala es muy amplia y entonces estos niños que están ahí corriendo, por ejemplo, no tenían computadora, no tenían internet, y lo que hicieron muchos fue hacer visitas domiciliares. Los docentes recorrían grandes cantidades entregando material a los niños, material impreso para que pudieran trabajar. Guías de autoaprendizaje le llaman. Y por último está el tema de la comunidad, que para nosotros es muy importante. Fe Alegría Guatemala trabaja en un modelo de administración o de gestión que le llamamos cogestión, y es que las familias de los niños y las niñas son la puerta de entrada hacia la comunidad. Muchos miembros de juntas directivas de padres de familia, por ejemplo, son a la vez líderes locales. Y entonces eso permite que la escuela no solo sea centro de convergencia, sino que también muchas de las cuestiones, necesidades puntuales de las escuelas puedan ser atendidas desde este trabajo con la comunidad. Ella es doña Josefina, que es en la escuela de La Mina en Jocotán, Chiquimula. Es una comunidad donde las mujeres la lideran porque pues la mayoría de los hombres han migrado. Entonces, de hecho, en esta comunidad, no sé si ustedes supieron, pero hace unos años empezó a haber caravanas de migrantes que venían desde Nicaragua, Honduras, El Salvador. Pues los hombres de estas comunidades, muchos se sumaron a estas caravanas y muchos lograron pasar. En La Mina, que es una comunidad que está en lo alto de una montaña, y quedaron las mujeres a cargo de la comunidad, y ella es la presidenta del comité comunitario de la escuela, que a la vez ve el agua y a la vez ve la energía eléctrica. Tienen un proyecto que espera llevar energía eléctrica a todas las casas, y si lo logran, porque ya llevaban bien avanzada la gestión, sería la primera comunidad en esa zona que consigue tener energía eléctrica. La infraestructura normal de allí, de los pueblos, ¿cómo es?
¿Hay allí electricidad, agua corriente en las casas? ¿Cómo es? Bueno, en esta parte, ¿no? Digamos, de las 56 comunidades donde trabaja Fe Alegría, 24 son muy rurales y están en la montaña. Todas las demás, sí les puedo decir que tienen tienen energía eléctrica, tienen acceso a drenajes, agua y alguna condición mínima. Pero dentro de estas 24 comunidades donde están las escuelas multigrado, la mayoría no tiene energía eléctrica, no tienen drenaje, no tienen agua. Y entonces ahí tenemos y hacemos, ¿no?, proyectos para captación de agua pluvial. Y ahora estamos con cosecha de agua, proyectos de cosecha de agua. Estamos empezando apenas con eso, pero nos parece que es súper interesante trabajarlo con energía solar en algunos casos. Y el tema del drenaje, pues usamos los sistemas primarios que tienen que ver con fosas sépticas y pozos de absorción. Entonces hay de todo. En estas escuelas, como las que hablaba yo de los docentes rurales, tienen esas condiciones y es en esa escuela, en la mina. La mina es una de esas 24 escuelas donde no había luz. Y estas mujeres, yo espero que consigan tener su proyecto donde van a tener luz, no solo ellas, sino la escuela. O sea, sus casas, sino también la escuela. Esta mañana estaba Julio reunido con una empresa, ¿no?, y que tenían que ir a filmar, ¿no?, y estaban enojados porque había 3 días sin luz, ¿no? Y decían, ¿pero cómo es posible? O sea, a ellos les preocupaba por filmar, porque sería... Y decimos, ¿y con quién nos enfadamos, no? Pues así vive esta gente, se va la luz y muchas veces, ¿no?, pues está un tiempo, ¿no? ¿Y allí Sí. se piensa en los paneles solares como algo factible, como que se instalen o...? Sí, el tema de la energía solar es una alternativa que podemos manejar y que hemos hecho y que en algunos casos hemos fracasado porque tampoco tenemos la capacidad para darles el mantenimiento. Entonces, que el mantenimiento a veces resulta siendo tan caro como tener, al menos en nuestra experiencia así sucedió. Yo creo que también nosotros, y esa es una cosa que le iba a contar antes de empezar a hablar, es que yo no quería contarles ningún caso de éxito, sino compartir nada más las cosas que he vivido y que he tratado como de ir aprendiendo. Y este tema, por ejemplo, de cómo apoyar a las comunidades, en principio no es un tema que tenga que resolver Fe Alegría, pero nosotros apoyamos a estos grupos de mujeres que están detrás de eso y que, digamos, nuestro objetivo es empoderar a estas comunidades para que por su propia cuenta pues demanden a sus autoridades que les resuelvan estos temas. Y por ahí va este tema. Esta comunidad de mujeres, liderada por mujeres, está tan empoderada que va a conseguir el primer proyecto de energía eléctrica ahí. Y ese sí es un caso de éxito. Esperamos que así sea. Como ven allí, ella está... Yo le pedí que si le podía tomar una foto porque ella estaba liderando el proceso de dar la alimentación escolar. Por eso los niños tienen sus vasos en el fondo. Y estas son las mujeres que ayudan a preparar los alimentos. Muchas trabajan en el campo o trabajan en otras áreas, en otro tipo de actividades. Y tienen permisos para, en el momento en que hay que preparar la alimentación escolar, pues se reúnen y se organizan en torno a comisiones para, pues, trabajar y preparar los alimentos que reciben los niños. Durante la pandemia, la conexión que Fe Alegría tenía con las comunidades fue vital para poder llegar a las casas y poder... trabajamos mucho con los padres de familia como para darles herramientas muy sencillas para poder apoyar la educación de los niños. Desde guías, audioguías que a veces mandábamos por redes sociales, por WhatsApp o algo así, hasta, no sé, pedíamos, por ejemplo, que les preguntaran a los niños que los niños les leyeran o que hicieran algún ejercicio para, pues, mantener viva sobre todo los temas de lectoescritura, que para nosotros es fundamental. Esta es una madre de la escuela de Alotenango, de la Escuela de Educación Inclusiva. Y bueno, son un ejemplo de cómo durante la pandemia, pues, los padres de familia, apoyados desde los maestros, fueron pilar para
mantener, a pesar de todas las cosas en contra, pues mantuvieron a los niños vinculados a la escuela, al menos a distancia. Y los chavales que han ido saliendo de Fe y Alegría de estas escuelas, ¿desde cuánto tiempo hace que estáis allí? Porque van creciendo y van teniendo esa cultura, van teniendo esa educación. ¿Esos niños son capaces después de crecer, al crecer, de irlo transmitiendo a su familia, a sus hijos? Guatemala, bueno, Fe y Alegría tiene en Guatemala 46 años. De la mayoría, una buena parte de los egresados ahora son maestros en el Estado o en Fe y Alegría. Algunos de estos tienen puestos de coordinación en Fe y Alegría. Tenemos de los técnicos que trabajan, por ejemplo, los que trabajan con las comunidades son técnicos exalumnos de Fe y Alegría, o sea, se regresan. La gente de las comunidades, por ejemplo, pues hace un recorrido, ¿no? En la trayectoria educativa que nosotros tratamos de promover, hacen un recorrido de que termina generalmente al menos el diversificado, y generalmente se quedan o consiguen ser docentes y luego regresan a su comunidad para apoyar. Y las niñas, según parece, lo tienen más difícil, ¿no? Sí, bueno, generalmente quienes los hacen son los niños. Son los jóvenes, las niñas no. Las niñas, sobre todo en el área, las zonas rurales, pues forman familias entre los 12 y los 15 años. Bueno, cuéntanos algo de Kim, cómo ha evolucionado desde que estuvo por aquí, que tenía unos 18 o 19 años. Kimberly recuperó, en una modalidad flexible y acelerada, recuperó sus estudios, terminó la primaria y terminó la secundaria. El año pasado se graduó. Y es bachiller, me parece, y ahora mismo hace un par de meses tuvo a su primer hijo. Ahora Kim tiene 23 años, me parece, y pues ya formó una familia. Cuando termine, porque como es tan reciente, cuando termine de superar esta parte de los primeros cuidados de su hija, está pensado que trabaje en la sede de la Casa del Saber de Fe y Alegría en Totonicapán como técnica de apoyo para uno de los proyectos de reinserción educativa. Un modelo a seguir, ¿no? Sí, totalmente. Porque ella sí que va a transmitir a su hija ese deseo de ser un poquito más, ¿no? En la sociedad y de poder, bueno. Pues ahí. Pues muchísimas gracias, ha sido algo súper interesante. Y bueno, ¿qué climatología tenéis por allí? Guatemala, bueno, hay varias ciudades en América Latina que les dicen así, que son las ciudades de la eterna primavera. Ayer me enteré que Medellín, Colombia, también le dicen así. Guatemala supuestamente es el país de la eterna primavera. Pasamos buena parte del año con temperaturas menores a 30 grados, entre los 21 y los 27 grados. Ahorita dicen que hace frío porque estamos a 18 grados. Y bueno, hay una estación. Bueno, hay dos estaciones. Hay una estación que es la primavera permanente, pero luego hay la época seca y la época de lluvia. Ahorita estamos en la época de lluvia. ¿Y allí se nota el cambio climático? Este año es el año de la niña, ¿no? Entonces eso significa mucha lluvia, y empezó a llover en abril y no ha parado. Wow. Eso lo que afecta es que todos los cultivos de maíz, de frijol y todo eso se pierden. Las carreteras se afectan, el gobierno no repara las carreteras. De hecho, no se supieron, a lo mejor, porque fue una noticia un poco, bueno, muy trágica, de las carreteras que se abrían en Guatemala, que se tragaron a un vehículo y murieron al menos 2 mujeres, que es como el caso más emblemático por eso. Hay muchos derrumbes, inundaciones en las zonas bajas. Guatemala es como si agarraras una hoja y la juntas así. Entonces, las costas son planas y el centro es muy montañoso. Entonces, cuando llueve, los ríos se crecen muchísimo y las zonas bajas se inundan. Eso es muy... Y ahí se nota el cambio climático, en la pérdida de las cosechas, en las inundaciones, los derrumbes, pérdida de vidas humanas. Y eso cuando llueve. Cuando no, hay sequías terribles como la del año antepasado, que pues también no... que fueron las sequías precisamente las que motivaron las caravanas de migrantes, porque no había empleo, la pandemia, no hay cultivos, no hay... Entonces no quedaba otra más que emigrar para estas familias. ¿Alguna pregunta?
te voy a decir también, Julio, que va una volpa formada aquí en Sevilla, justo a Guatemala ahora en enero. Si quieres contar un poquito justo el lugar donde va a estar esta volpa. Bueno, ella va a estar en estas comunidades, en Chiquimula, en la frontera, en el departamento de Chiquimula, los municipios de Jocotán, Camotán y San Juan Ermita, que están en frontera con Honduras. Aquí tenemos 14 comunidades educativas, 14 escuelas que funcionan en el modelo multigrado. Hay una planilla como de 75 docentes y una coordinación que se llama la Casa del Saber, donde los docentes suben a las escuelas y en las tardes cuando bajan almuerzan y hacen autoformación en un espacio donde les brindamos acceso a internet, acceso a computadoras, material. Entonces, de hecho ella está pensado que llegue a apoyar el proyecto de reinserción escolar, que es de estas niñas, por ejemplo, como ellas, que a lo mejor, esta foto ya es algo vieja, yo me imagino que estas niñas ahora son jóvenes, pero lo que estamos trabajando es que en 4 de estas comunidades estamos implementando modalidades flexibles para que, sobre todo niñas, regresen a trabajar. Y es con esas niñas a las niñas que va a apoyar en temas de formación para ciudadanía global, la VOLPA, Derechos Humanos Y cuestión sanitaria, como es que allí en los hospitales hay médicos bien formados, cómo va, ahí en zonas rurales hay centros de salud de alguna forma, que haya atención médica. Bueno, la salud en Guatemala es uno de los ámbitos más en crisis permanente. Los hospitales públicos tienen graves deficiencias, son muy pocos. Por ejemplo, en la zona de Chiquimula, es solo un ejemplo, pero hay un centro de salud que atiende como a 6, 7 municipios. Y entonces la gente de estas comunidades, por ejemplo, si alguien se fractura, por ejemplo, el tema de los embarazos aquí se trabajan básicamente por medio de comadronas, porque no da tiempo. O sea, para llegar a la mina en un vehículo de doble tracción es 1:30 y por caminos de terracería, cuando la terracería está más o menos bien. Y entonces muchas veces no da tiempo y pues temas de la medicina o de cuestiones comunitarias y ancestrales en algunos casos pues funcionan muy bien ahí. Y entonces el tema de la salud, el ámbito de la salud en Guatemala es un desastre y creemos que es uno de los ámbitos como con más necesidades. Yo quería preguntar, bueno, primero agradecerte por compartir. Y durante, a causa de la pandemia, ¿durante cuánto tiempo estuvieron las escuelas cerradas, que no pudieron ir los niños? Y si de alguna forma habéis podido valorar el impacto que ha tenido de que se haya costado después recuperar a esos menores o cómo. Voy a empezar a probar a poner algo de la pandemia. Bueno, el 16 de marzo del 2020 el gobierno avisó que había ingresado la primera persona con COVID y empezó la cuarentena. Se cerró el país y nos mandaron a encerrar y todo. Desde ahí apenas llevaban, el ciclo escolar en Guatemala va de enero a octubre, no es como acá que tiene. Entonces ahí apenas llevaban 6 semanas a lo mejor el ciclo escolar y pues todas las escuelas se cerraron. Durante todo el 2020 pasaron cerradas y en el 2021 por lo menos hasta el mes de agosto que empezaron a abrirse algunas. Se hicieron experimentos como trabajo por medio de burbujas o lo que le llamaban guías de autoaprendizaje, que eran material que se le entregaba a las niñas, a los niños, para que ellos en casa pues trabajaran. El problema es que los padres de familia obviamente no son docentes y no los podían acompañar. Entonces, la única medida que teníamos para saber que los estudiantes estaban haciendo algo era que tenían comunicación con la escuela, que devolvían las guías trabajadas. Una cuestión que nos pasó es que justamente en el 2020, cuando estábamos empezando el ciclo escolar, logramos que las escuelas de Fe y Alegría entraran en el Programa Nacional de Alimentación Escolar.
Y entonces lo que les estaba enseñando ahora ya está normal, pero en aquel entonces no se les daba la alimentación en la escuela, sino que se les daba una bolsa con alimentos a cada familia, a cada niño. Entonces, si una familia tenía varios niños en la escuela, pues se le daba varias bolsas. Y la manera un poco, no era condicionante, pero sí era como para saber si estaba funcionando, era que en el momento en el que entregaban las bolsas, se les pedía a las familias que devolvieran las guías. Entonces así sentían un poco de compromiso. No era una condicionante, pero para las familias sí, pensaban que si no entregaban las guías, no les iban a dar los alimentos. Entonces encontramos guías que las había llenado alguien más. Y encontramos que muchas familias ponían a más niñas o registraban más niños para poder tener acceso a los alimentos. Se empezaba a salir un poco de control eso. Ahora mismo ya está más, como ya volvieron totalmente a las escuelas, ya están en jornadas completas. Pero en los niños, en los estudiantes de segundo y tercer grado de primaria es donde más se presentan estas dificultades. Para los docentes está siendo muy difícil trabajar con ellos porque no aprendieron a leer. Y entonces de hecho en el proyecto que hablábamos ayer con la Xunta de Galicia, tenemos el componente de recuperación de aprendizajes perdidos. Y eso empieza por hacer una evaluación primero y saber qué fue y plantear una estrategia. Pero estamos trabajando en este tema. ¿Cuánto tiempo pasaron? Casi 2 años. 2 años pasaron cerradas las escuelas. Y esos chavales que estaban ahí en los centros que eran ya más especializados, de cocineros, los de... No, la verdad que era... A ver. Ahí es. Bueno, ¿esos encuentran luego trabajo? ¿Tienen abierto el futuro cuando tienen esa escuela, ese aprendizaje ahí, salen un título para decir, yo puedo ya salir de aquí y me puedo encontrar un trabajo, puedo vivir de esto? Los jóvenes cuando salen de aquí tienen una salida laboral que es una titulación equivalente a una formación de tantas horas que dice que los certifica como herreros o carpinteros o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, generalmente se vinculan a negocios ya existentes. Y en otros casos, como en el caso de estos niños de acá, de esta foto, que lograron crear su propia empresa. Entonces, en Guatemala se da mucho el tema de la economía informal. Y básicamente la mayoría de los estudiantes que están en programas de educación para el trabajo digno terminan como generando el autoempleo, sus experiencias empresariales, ya sea con familiares, ya sea con, aprovechando remesas que llegan desde Estados Unidos. Y sí, ahí. De hecho, es uno de los temas que nosotros tenemos que investigar bien para tener un poco de claridad sobre qué sucede con ellos cuando salen. Ya. Hombre, es que entonces desde ese punto de vista hay una visión esperanzadora, ¿no? Para el futuro de los niños, ¿no? Sí, definitivamente. Definitivamente hay una visión esperanzadora. Creemos que, bueno, eso es un tema que hemos discutido un montón, porque pensamos que, en Fe y Alegría pensamos que la educación no solo les sirve para generar ingresos y que puedan salir de la pobreza, también les sirve para que sean seres humanos dignos y sean felices, que generen planes de vida que no estén atados a estereotipos y que sigan perpetuando temas que pues profundizan la problemática en la que ellos vivieron, ¿no? Entonces sí, hay una esperanza definitivamente. Lo que yo he oído decir que Fe y Alegría promueve una educación en valores, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, eso es. Bueno, pues, sí. Bueno, aquí con el tema de la pandemia y la crisis que ha traído, pues hay mucha inflación y todos notamos subida de precios. Y no sé si eso allí se nota también y cómo afecta a la economía informal, que es lo que dices que es lo que sustenta la mayoría de la población. Y si, en caso de que sí, si hay alguna medida o algo que se esté tomando para apoyar a estas personas que trabajan en eso. Voy a empezar por el final de tu pregunta y no hay nada que esté apoyando
nosotros, esto ya es a nivel nacional, en Guatemala creemos que vivimos un poco al sálvese quien pueda, ¿no? Sí es notoria la influencia negativa que tiene la inflación en el modo de vida de todos, ¿no? Lo que, por ejemplo, en el tema de alimentación escolar, lo que antes nos alcanzaba, porque el gobierno da una cantidad para un niño, por ejemplo, que serían 3 euros por día por niño. Y eso, no, por día no. Bueno, no me recuerdo cuál es el cálculo, pero eso ahora mismo que nos alcanzaban antes para dar bolsas de comida, ahora alcanza para menos. Los materiales escolares, por ejemplo, estamos trabajando para trabajar impulsando cuestiones para trabajar el reciclaje. Otro tema, porque muchos no pueden conseguir los materiales. Y las familias, se nota en las comunidades más pobres que hay más trabajo infantil. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo convivir con ese trabajo infantil, porque no podemos decirles que no trabajen a los niños. Sí, definitivamente hay una influencia muy fuerte de los temas de inflación, en la gasolina, por ejemplo. A los maestros rurales, este año tuvimos que crear una escala especial para ellos, porque el costo de su transporte que usan para llegar a las comunidades incrementó por lo menos un 10%. Entonces esas cosas que hay que ir como buscando maneras de cómo enfrentar la vida, ¿no? Sin apoyo estatal. Que no quiero, yo quería preguntarte el tema de las maras ahora, cómo están en Guate, y si si también es otro añadido más para que algunos chicos y chicas no lleguen a escolarizarse, sobre todo, imagino que más en entornos urbanos, pero si también está siendo un problema en entornos rurales. Julio, es que Mila fue Volpa en la parroquia Santa María de Chiquimula, entonces por Sí. Guatemala sabe y quiere un montón de eso. Sí. Sí, bueno. Mucho cariño a Guatemala. Muchas gracias. El tema de las pandillas cada vez está peor. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la zona urbana de la ciudad, tenemos 13 centros educativos que están en las zonas rojas, digamos. Los programas que van dirigidos a jóvenes no suelen tener mucho éxito porque las pandillas pues ganan el reclutamiento de estos jóvenes y los terminan vinculando. Los niveles de inseguridad, por ejemplo, de delincuencia y todo eso han aumentado horriblemente, y pues yo no quiero asegurar cosas que no me constan, pero se habla mucho de que las pandillas están vinculadas también a temas de crimen organizado, que luego llega a cómo se manejan las prisiones, digamos, en Guatemala, y cómo, por ejemplo, eso también de alguna manera resulta vinculado a partidos políticos que lo que buscan es crear desestabilización en el país para después promoverse ellos mismos como salvadores, ¿no? Es un tema que, bueno, parece que sucede en El Salvador y que en Guatemala pues también es una realidad en la que vivimos. Estamos en un año preelectoral, el otro año hay elecciones, y en estos años es donde suele haber la mayor cantidad de asesinatos por extorsión de las pandillas, por problemáticas entre ellas mismas, y bueno, toda la cuestión que tiene que ver con la delincuencia organizada que se genera ahí. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que estaríamos aquí hablando contigo muchísimo más tiempo. Nos hemos enterado de muchas cosas, nos gustaría enterarnos de muchísimas más. Yo creo que habría muchísimas más preguntas que hacerte, pero nos conformamos con esto. O sea, en las noches de Té y Solidaridad lo que intentan es que nos enteremos un poquito de lo que pasa un poquito más allá. Que aquí vivimos en una burbuja y como lo que nos enteramos es lo que quieren que nos enteremos a través de los medios de comunicación, pues es un privilegio el que hayas venido y el que nos hayas contado de primera mano cómo está esa otra parte del mundo que nos resulta, como ya veo, pues cercana,
porque parte de nosotros pues está allí, ha ido y cuando vuelve pues nos impregna un poquito de lo que ha vivido allí. Así que muchísimas gracias, esperamos volverte a ver por aquí en alguna otra ocasión y bueno, hasta la próxima noche de té y solidaridad, ¿vale? Muchísimas gracias por venir.